Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy seguimos con nuestras series de decoración de otoño y de Halloween. En este caso tocó la habitación de mi hija. Ustedes saben que siempre me gusta decorar para los cambios de temporada y para, por ejemplo, en este caso Halloween o Navidad, me gusta decorarle más su habitación porque a ella le encanta. Entonces hoy ya es necesario porque ya casi que se termina septiembre y entramos en octubre, así que es momento de decorar un poquito más su habitación para Halloween. Ustedes saben que mi hija es chiquita todavía, entonces no le voy a decorar con cosas que se pueda asustar ni nada de eso. Es una habitación infantil, entonces lo que voy a poner son cosas de decoración para nenes chiquitos. Así que si les parece bien, empecemos con el video. Bueno, les voy a mostrar algunas cositas que tenía y otras cositas que fui comprando, dónde las compré para que ustedes tengan una idea y más o menos los precios de las cosas. Lo primero que tengo por acá es esta guirnalda de fantasmitas que ahora se las muestro. Me costó $3 y esta la compré en la tienda de dólar. Ustedes saben que ahora estoy viviendo en Estados Unidos, entonces ya no estoy más en Dollarama, mi tienda preferida, pero sí compré algunas cositas en Dollar Tree. Así que le compré esta guirnalda de fantasmitas que me encantó, así que la vamos a estar utilizando. Además también en Five Below compré estas calabacitas que me costaron algo así de 50 centavos de dólar o $1, no recuerdo, así que también las vamos a estar utilizando. Es una verde y una rosa así como de peluche. Después tengo este almohadón negro que yo ya lo tenía de Canadá. No estoy segura si lo voy a utilizar, pero bueno, lo tengo por acá. Además también tengo este almohadón de fantasmita que ya lo tenía desde Argentina. Así que lo voy a estar utilizando. Vamos a ver dónde. Después por otro lado tengo este squishy, que saben que también lo tengo desde Canadá y siempre se lo pongo para la época de Halloween porque es un gato medio vampiro y a Sophie le encanta. Y les voy a mostrar lo nuevo que compré. Primero lo que compré en el Five Below se mueren. Fue esta calabaza de peluche rosa. Me costó creo que algo así, le voy a sacar la etiqueta. Ahora vamos a sacarle las etiquetas. Creo que me costó, estaba en 5 y yo por la página de Five Below lo encontré por $2.50 me parece. Y creo que por el precio y el tamaño, súper. Es una calabaza color rosa. Ustedes saben que Sophie ama el color rosa, todo el violeta, el lila, todos esos colores. También en Five Below conseguí este almohadón de fantasmita que tiene una calabaza. Lo voy a abrir con ustedes para que lo vean. No estoy segura si voy a utilizar este fantasma o el otro fantasma que ya tenía. Pero bueno, me parece que voy a utilizar el nuevo porque me gusta más. Y esto, ¿saben qué me hace recordar? Había un... ¡Ay, me encanta! Es hermoso. Ahora le vamos a sacar las etiquetas también para poder acomodarlo bien. Pero es así como si fuera un fantasmita con una calabaza. Y tiene como un almohadoncito, ¿ven ahí abajo? En forma de fantasmita. Me encanta, le va a encantar a Sophie. Muy bien, después tengo, esto lo compré en Five Below, como les decía, creo que también lo pagué $5. Este sí está un poquito más caro, pero la verdad es que vale la pena porque me encantó. Y esto simula mucho a los de Pottery Barn. Había unos muy parecidos, así que creo que nada, por $5 estaba bastante bien de precio. Después le compré también una alfombra a Sophie para ponerle como más grande en este sector porque todavía no hace frío acá, les digo la verdad. Ahora se las voy a mostrar cuando la abra porque es bastante pesada. Todavía no hace frío acá, pero ya más llegado fines de octubre, noviembre y diciembre ya empieza a hacer un poquito más frío y nosotros no tenemos piso calefaccionado, entonces el piso tiende a estar un poco frío. Entonces para ponerle acá cuando se baja de la cama y para que se pueda poner las pantuflas y demás, le voy a poner esta alfombra que es un poquito más grande. Vamos primero a empezar poniendo la guirnalda, así que síganme por acá. Tengo aparatejo nuevo, entonces me van a ver que la cámara se mueve. Espero que no sea un desastre el video y no se mareen. Bueno, lo primero que voy a hacer es colgar acá. Vieron que yo tenía en esta ventana, yo tenía la guirnalda esa de bolitas de colores. Pero bueno, la saqué, así que voy a poner esta guirnalda de fantasmitas, que la verdad me encantó cuando la vi. Y
estaba segura que me iba a encantar el resultado. Voy a cerrar acá un poco la ventana para que no les dé tanto el reflejo y lo puedan ver, pero igualmente después voy a hacerles mejores planos. Voy a separar un poco los fantasmitas, pues estos están muy pegados. Ahí, para que queden más parejitos. Perfecto. Bueno, en la parte de la silla, espero que me estén viendo bien porque estoy como con el reflejo de la ventana. En la parte de la silla se me ocurrió poner alguno de estos almohadones. Que tal vez ponga la calabaza porque creo que en la cama, como ya tiene las sábanas rosas. Ay, esperen que estoy buscando la tijera y no sé dónde la puse. Creo que acá. Entonces, bueno, voy a ver cómo queda y si no voy a poner el fantasma. Pero mi idea era poner la calabaza esta. Le voy a sacar todas las etiquetas porque si esta tiene demasiada etiqueta y la verdad les digo no me gusta cómo queda. Encima le pusieron la etiqueta como en el frente. ¿Quién le pondría la etiqueta en el frente, no? La calabaza. Rarísimo. Bueno, pero como tiene así formita, ven, no se nota que le saqué la etiqueta. Entonces lo que quiero hacer acá es, por ejemplo, dejar en la cama la manta esta. Pero le quiero poner como una manta acá. Esperen. Bueno, entonces le puse la mantita esta acá que tiene los colores de la habitación, los que ya me gustan, digamos. No se lo quiero hacer muy así como de otoño, con colores demasiado naranjas y eso porque no va con la temática de su habitación, ¿sí? Pero le quiero dar una onda un poco más de otoño. Y se me ocurrió poner este almohadoncito acá, con el fantasmita, porque creo que le va a dar un toque. Y además de eso le voy a poner acá la calabaza rosa, que también siento que como que combina bastante bien. Bueno, yo creo que lo voy a dejar por ahí. Va, quedó bastante bien. Ahora después se los voy a mostrar como con otros planos para que lo puedan ver mejor. Al fantasma y a la calabaza y todo. Bueno, muy bien. Bueno, me voy a pasar acá al área de las repisas y la verdad que acá como juegan mucho, sacan cosas y además no se las quiero súper decorar, entonces lo único que voy a hacer es ponerle estas calabacitas que ya les mostré antes, que son como de peluche. Y estas la verdad que si las agarran para jugar y demás, no se van a romper, ¿sí me entienden? Entonces estas se las voy a poner acá como para darle un toque de decoración, digamos. A ver si se las pongo ahí. Esta plantita acá. Como para darle un poco de decoración de otoño, pero tampoco que quede súper cargada esta área, digamos, que es con la que más juega y demás. Lo voy a dejar así. Y ahora nos vamos para el área de la cama, esta parte sí la quiero decorar un poquito mejor y un poquito más. Así que vamos a eso. Bueno, muy bien. Y para la parte de la cama tengo estos almohadones que sí los voy a utilizar y el almohadón negro, nada más. Así que lo que voy a hacer es poner el almohadón negro ahí, el fantasma y el gato, ¿lo ven ahí? Y no creo que mucho más porque no quiero recargar mucho. Aparte es un lugar que después para dormir tenemos que estar sacando las cosas y no me gusta tener 6.000 cosas arriba de la cama para estar sacando. De momento no le voy a poner el acolchado y eso porque acá no hace tanto frío todavía, entonces le voy a dejar la cama así. Igualmente tiene esta mantita gris de estrellas que brilla en la oscuridad, así que como queda para Halloween, digamos. Igual después sí le voy a poner como su acolchado y demás cuando empiece más el frío. Y lo último que quiero hacer es utilizar esta alfombra que compré, que también la compré en el Five Below y me costó $7, chicos. Yo estas alfombras las tenía en Argentina, me acuerdo, las había comprado en el puerto de frutos porque son como de tela y son como si fueran tejidas. Pero me acuerdo que en esa época me había costado re cara. Y esta es, les digo la verdad, inmensa. Es como para poner en la entrada de una casa, yo creo. Así que bueno, voy a ponerla acá porque para cuando ella se levanta de la cama que por lo menos apoye los piecitos en un lugar calentito. Y le voy a poner acá las pantuflas para que también las tenga a mano. Lo único que voy a correr es esta mesita un poquito más atrás, así pongo la alfombrita un poquito más adentro. Bueno, creo que ahí me gusta. Voy a buscar sus pantuflas. Ella tiene estas pantuflitas de gato unicornio que también son de los Squishmallow y todavía le quedan bien, así que les voy a poner estas acá al lado de su camita. Así cuando se levanta las puede utilizar.
Bueno, y al final se me ocurrió poner el fantasmita de este disco. Se lo voy a poner ahí en la mesita de noche. De momento, a ver si sobrevive. Y si no, bueno, lo pondré en otro lugar. Este es el modelo más pequeño, creo que me costó algo así de $3. El más grande creo que estaba 5. Bueno, y este es el resultado final de la habitación de Sofi. Acá, como ven, la alfombra enorme, me encantó, es súper mullidita. Por ahí le puse el fantasmita disco. Por acá le puse almohadón negro, sus squishies, su almohadón de fantasmita arriba de la cama. Por acá, en su rinconcito de lectura, le puse el fantasmita, almohadón, la calabaza rosa y la otra mantita. Por acá le puse su guirnalda de fantasmitas, que me encantó. Y por esta área de acá, en la repisa donde tiene todos sus juguetes, le puse esas dos calabacitas que me parece que quedaron espectaculares acá y que además le dan un toque a la repisa donde siempre juega. Y este es el resultado final. Estoy segura que le va a encantar. Ay, miren, guardando las cosas, recién encontré estas calabacitas que las había comprado en el $1 en Canadá, que tienen lucecita. Tengo 2 de estas, así que las voy a estar utilizando porque al final voy a sacar el fantasmita que tenía ahí. ¿Vieron de los de vidrio? Los espejitos, y voy a ponerle esta. Ahora les muestro bien cómo queda. Y también había comprado, cuando terminó Halloween en Vancouver, había comprado estos fantasmitas, que se acuerdan, creo que se los había puesto a Sofi, y hacen lucecitas en los ojos. Así que, ¿saben qué? Los voy a colgar ahí para después a la noche de última prendérselos. Y estos me encantan porque hacen una luz divina. Después les voy a sacar las etiquetas, lo que pasa es que los encontré recién y la tijera ya está en la cocina. Así que quiero poner y después se los corto las etiquetas. Voy a bajar este fantasmita, así no queda tan desprolijo. ¡Ay, me encanta! Y creo que quedó divino. Ahí les voy a mostrar. Bueno, y acá le puse la calabacita, que ya está prendida, tiene unas lucecitas divinas. Se la puse acá para terminar de decorarle. Después acá saqué el fantasmita al final, el que tenía como vidriecitos o espejitos, y le puse esta calabacita acá. Y por último, acá ven estos murciélagos que hacen lucecitas en los ojos y creo que quedaron divinos. A la noche va a estar bastante bueno, seguro que a Sofi le va a encantar. Del video. Espero que les haya gustado la decoración del día de hoy. Si sos muy fan de Halloween o del otoño, déjame alguno de estos emojis, así te conozco un poquito más. No te olvides también suscribirte, darle like y compartir el canal, que eso me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video. Seguimos con las series de decoración y las series de limpieza profunda. Chao.